Fíjate que es muy común imaginar esta escena. Alguien sufre una herida profunda, algo que de verdad requiere atención médica especializada. Ujú. Pero en lugar de ir a un hospital, la persona va, toma una curita de un botiquín casero, se la pone encima y pues espera que el problema desaparezca por arte de magia. Claro, sí, sí. Y pensar que comprar un libro de mandalas para colorear es lo mismo que hacer arte terapia es idéntico a eso. O sea, es asumir que una curita colorida te va a salvar de una cirugía de alta especialidad. Es una analogía, sumamente precisa para empezar. Porque, a ver, la curita, o el libro de colorear para adultos en este caso, pues cumple una función básica y muy respetable. Ajá. Te protege un poco, distrae la mente, te da una relajación momentánea, pero bajo ninguna circunstancia puede sustituir el trabajo profundo y metódico que ocurre dentro de un quirófano psicológico, por seguir con tu ejemplo. Totalmente. El arte por sí solo tiene propiedades catárticas, sí, pero la disciplina clínica va muchísimo más allá de hacer algo estético para pasar el rato. Pues con esa imagen mental arrancamos el análisis profundo de hoy. Bienvenidos a PsychoShots, el espacio de exploración impulsado por la Clínica Psicológica Prometeo. Así es. Nuestra misión aquí es entregar dosis rápidas, directas y con respaldo científico sobre psicología. Queremos transformar el día a día sin enredarnos en jerga incomprensible, aterrizando herramientas prácticas para el bienestar mental. Exacto, ir al grano. Y hoy, el foco está puesto sobre la arteterapia. Queremos desmitificar esa visión superficial de que son puras manualidades y descubrir cómo el proceso creativo literal y físicamente reconfigura el cerebro humano. Y creo que el primer paso para desarmar ese mito, es entender qué es realmente esta disciplina. Porque la arteterapia formal no ocurre por accidente. No, claro que no. Requiere 3 pilares que son innegociables. El primero es un encuadre clínico seguro, un espacio de contención emocional, El segundo es un profesional altamente calificado, ¿no? que usualmente tiene estudios de máster, ¿no? Exactamente, un máster en esta rama específica, no es nomás un artista que dibuja bonito. Y el tercer pilar es una relación terapéutica establecida. O sea, el objetivo jamás es hacer una obra para una galería. Para nada. El lienzo es solo un vehículo para explorar la mente de la persona. Y esa distinción te cambia todo el panorama. No es pintar un cuadro para la sala, es usar texturas y colores para mapear la mente. Y al revisar las fuentes para el episodio de hoy, es fascinante ver que esto no es una moda de redes sociales. Hoy no, tiene muchísima historia. Exacto. Sus raíces nacen de una época de muchísimo dolor colectivo, a mediados del siglo XX, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese contexto histórico te explica el porqué de todo esto. Tras la guerra, los hospitales se llenaron de soldados que regresaban con traumas severos, y la psiquiatría de conversación topó con pared. Claro, las palabras no alcanzaban. Los horrores eran, literalmente inenarrables. Entonces, ante ese silencio forzado emergen 2 figuras pioneras, Margaret Nomberg y Edith Kramer, que curiosamente tenían visiones casi opuestas. Es como un duelo de titanes en la historia de la psicología, porque por un lado, Margaret Nomberg defendía un enfoque centrado en el producto, ¿verdad? Ajá, ella hacía lo que llamaba arte en terapia. Sí, y según las notas, venía muy influenciada por Freud y Jung. O sea, la obra terminada era como un mensaje encriptado del inconsciente y paciente y terapeuta se sentaban a descifrarlo. Exactamente, para Naumburg era un lenguaje simbólico. Pero en el otro extremo estaba Edith Kramer, y ella cambia el rumbo. Ella defendía el arte como terapia. El proceso en sí mismo. Sí, ella decía que la sanación no viene de interpretar el dibujo al final, sino del acto físico. Darle forma a la materia, ensuciarse las manos, golpear la arcilla, eso es lo que cura mediante la sublimación. A ver, espérame ahí, porque sublimación suena a término muy técnico. ¿Cómo funciona eso en la mente de un soldado con trauma, digamos? Pues haz de cuenta que la sublimación es la capacidad de la mente para tomar impulsos muy destructivos o inaceptables. Como la ira extrema o el terror. Exacto, toda esa agresividad del combate. Y el cerebro la canaliza hacia una actividad constructiva. Al amasar la arcilla con fuerza, el soldado no está jugando, está depositando una energía abrumadora en un material que no le devuelve el golpe. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
Es como drenar el veneno emocional. Sí, de forma segura. Pero a ver, analizando esta tensión histórica entre ellas dos, me surge una duda. ¿No es un falso dilema? O sea, piensa en alguien que va al gimnasio. A ver. El proceso físico de levantar la pesa, el esfuerzo, eso te hace fuerte, que sería la visión de Kramer. Ajá. Pero el resultado que esa persona ve en el espejo meses después, pues le da información sobre su progreso, y eso se parece más a Naumburg. ¿Por qué separar el esfuerzo del resultado? Fíjate que es un razonamiento brillante, y de hecho la práctica clínica de hoy te da la razón. Ya no lo vemos como una dicotomía. Se integran. Se integran en el triángulo terapéutico. En una esquina está el paciente, en otra el terapeuta, y en la tercera, la obra de arte. La obra es un puente tangible. Tanto el sudor al levantar la pesa como el espejo son parte de la intervención. Y ese concepto de puente tangible nos lleva a la neurociencia, que me voló la cabeza. Porque crear arte es una explosión biológica, no es nomás desahogo. Para nada. El cerebro es una orquesta completa cuando creas. Si pintas, se activa el lóbulo occipital atrás por lo visual. Claro. Y a la vez, el lóbulo temporal, que procesa emociones y memorias. Y si le metes palabras o rimas al dibujo, pues las áreas de Broca y Wernicke del lenguaje también se encienden. Múltiples regiones trabajando en sincronía. Y supongo que todo esto libera químicos para que la persona sienta alivio. Indudablemente. En un entorno clínico, seguro, sin juicios, esto libera dopamina, que es clave para la motivación. Pero fíjate, lo más revelador de la neuroimagen no es la química. ¿Ah, no? ¿Qué es? Es el aumento de conectividad en una región que se llama el precunio. El famoso precunio. Lo leí en las fuentes un montón de veces. Pero para quienes no tenemos un mapa del cerebro a la mano, ¿dónde está y por qué es tan vital? Está escondidito en la parte media del cerebro, hacia atrás, y es un gran centro de integración. Tiene todo que ver con la introspección y la memoria autobiográfica. O sea, ¿cómo entendemos quiénes somos? Exacto. Cuando haces arte terapia, literalmente le das al cerebro la infraestructura biológica para mirar hacia adentro con más nitidez. Reparas la red del autoconocimiento. Es como limpiar el lente de un telescopio interno. Y esto me conecta con un estudio espectacular sobre lo físico versus lo digital. Gente viendo la misma pintura, pero en una pantalla digital de alta calidad. Y los resultados son contundentes. Observar arte físico provocó una respuesta cerebral 10 veces mayor que ver los píxeles en la pantalla. 10 veces. Es una locura. Es que nuestro cerebro evolucionó para un mundo tangible. Una pintura tiene textura, refleja la luz distinto, ocupa espacio tridimensional. Una pantalla plana no te da esa retroalimentación táctil. El cerebro prefiere la realidad porque el tacto valida que existes. Entonces, si lo físico es tan importante, el terapeuta no puede nomás arrojarle una caja de crayones al paciente y ya. Las fuentes mencionan un modelo, el modelo ETC. El continuo de las terapias expresivas, sí, es la brújula del terapeuta. Los materiales no son pasivos, son interlocutores que interactúan con tu sistema nervioso. A ver, explícame eso de los materiales fluidos y resistivos. Pues mira, los fluidos, como las acuarelas o la arcilla supermojada, ofrecen poca resistencia, son difíciles de controlar. Y los resistivos, como un lápiz duro o madera, requieren mucha fuerza muscular y control. Ok, entonces dar una acuarela o un lápiz es como decidir si la persona necesita llorar en el asiento del copiloto o si necesita agarrar el volante con ambas manos. Me encanta esa comparación. Imagina que llega un paciente con un ataque de pánico, súper desbordado. Ajá. Si le das acuarelas que se expanden sin fronteras, va a sentir que su caos interno se amplifica afuera. Se desborda más. O sea, la intervención correcta es anclarlo. Precisamente, le das un material resistivo, un lápiz duro, papel grueso, la fricción, la presión muscular para trazar una línea firme, todo eso manda señales al cerebro que organizan el pensamiento y le devuelven el control. Y al revés, ¿no? Si alguien llega súper rígido y bloqueado emocionalmente, darle un lápiz sería reforzar su coraza. Exactamente. Ahí le das arcilla húmeda para romper la barrera cognitiva y llevarlo a un estado más vulnerable. Es un balance súper delicado a través de 3 niveles, el kinestésico, el perceptual y el cognitivo. Pero aquí entra una duda súper común. Si me dices que me vas a dar un lápiz para estructurar mi mente, pero yo no tengo talento para dibujar, ¿no me voy a frustrar más? Es el gran mito derribar.
La estética es totalmente irrelevante. De hecho, a veces los artistas profesionales batallan más en terapia porque su cerebro está obsesionado con la técnica. Claro, quieren que quede bonito. Sí, y aquí, un garabato caótico y asimétrico es clínicamente 1000 veces más valioso que un retrato perfecto. Si ese garabato logró sacar una emoción que no cabía en palabras. ¡Qué alivio escuchar eso! Quita mucha presión. Ahora, ya que el garabato está ahí, en la mesa, ¿cómo se interpreta? Porque entiendo que no es un diccionario de sueños. No, para nada. La idea del terapeuta adivino es un invento de las películas. ¿Nada de que dibujar un árbol sin hojas es depresión? No, no. Es un trabajo colaborativo. El paciente es el experto en su propia vida. Él tiene la autoridad final sobre el significado. El terapeuta solo observa detalles técnicos muy sutiles. ¿Cómo cuáles? Si no ven el símbolo, ¿qué ven? Vemos omisiones, por ejemplo. Si en un retrato familiar falta alguien clave, ojo ahí. O la posición en la hoja. Dibujó en un rincón minúsculo. O le dio la vuelta al papel para ocultarlo. ¡Wow! Y el borrador es clave. Zonas desgastadas de tanto borrar indican muchísima ambivalencia o ansiedad sobre ese punto en específico. ¡Qué fascinante! Y esto se aplica a todas las edades, que es lo más bonito. En los niños, por ejemplo, que no tienen palabras para un trauma, la arcilla les permite procesar cosas preverbales. Fundamental para niños en el espectro autista, fíjate. Y para adolescentes, leí lo de los lugares seguros, que crean refugios visuales para contrarrestar la ansiedad de las redes sociales. Sí, materializar un refugio les da identidad frente a todo ese caos externo. Pero lo que más me conmovió fue la aplicación geriátrica. Ah, el trabajo con adultos mayores es hermoso. Sí, pacientes con principios de Alzheimer armando collages con texturas de su época, fotos antiguas, para estimular la memoria, o el árbol de la vida para reconciliarse con su historia. Es una prueba de que el cerebro busca significado hasta el final. Pero bueno, mucha gente escucha esto y dice que bonito. Pero ¿hay ciencia dura que respalde esto para problemas psiquiátricos graves? Justo te iba a preguntar eso, porque el bienestar emocional es una cosa, pero una patología severa es otra. Claro. Y los datos son súper robustos. El Instituto Nacional de Excelencia en Salud del Reino Unido, el NICE, recomienda la arteterapia en sus guías formales. Son de máximo rigor. Así es. Hay metaanálisis que prueban que reduce significativamente los síntomas de depresión mayor. También está validada para el estrés postraumático, para procesar esas memorias intrusivas. Y hasta en esquizofrenia leí, ¿no? Sí, mitiga muchísimo los síntomas negativos en esquizofrenia. Es evidencia de peso pesado. Pero a ver, hay un tema con el formato de las sesiones, porque muchas veces se hacen en grupo. Sí, es muy común. Y, lógicamente, uno piensa, si hablar de mis traumas con un terapeuta ya da terror, ¿cómo voy a plasmar mi peor trauma en un lienzo y luego enseñárselo a 10 desconocidos? Es una aprensión súper universal y lógica. Por regla general, si el trauma es muy agudo, se arranca en formato individual, siempre, para dar privacidad y contención. Ok, tiene sentido. Pero una vez que hay estabilidad, el grupo introduce algo que lo individual no tiene, la universalidad. ¿Y cómo opera esa universalidad ahí? Destruyendo la vergüenza. La persona traumatizada suele creer que su dolor es único, que es aberrante y nadie lo va a entender. Un aislamiento terrible. Devastador. Pero en el grupo expones una obra llena de angustia y de pronto ves que otros asienten, o lloran, o comparten dibujos casi idénticos. Te das cuenta de que no estás solo. Exacto. Se fractura el aislamiento. Ver que otros navegan el mismo dolor sana esa desconexión social de raíz. Pasar del soy defectuoso y estoy solo al dolor es compartido debe ser una liberación inmensa. Y bueno, para aterrizar toda esta maravilla clínica en el día a día, ¿qué herramientas prácticas podemos compartir? Claro, haciendo la superaclaración de que esto no suple una terapia formal. Por supuesto, son estrategias de afrontamiento, nada más. Bueno, una muy buena es el móvil de fortalezas. Agarras objetos por tu casa, una piedra, una llave, un pedacito de madera, y a cada uno le asignas una cualidad tuya. Paciencia, coraje, resiliencia. Ajá. Los amarras, los cuelgas, y tienes un recordatorio físico y espacial de tus recursos. Cuando dudas de ti, ver que eso existe y resiste en el espacio te ancla a la mente. Es sacar la fortaleza de la cabeza y darle cuerpo. Y hay otra táctica en las fuentes que suena contraintuitiva pero genial, el dibujo a ciegas. Buenísimo para la frustración paralizante.
Tomas un papel y dibujas la emoción con los ojos cerrados. Y el truco es que al quitar lo visual, desactivas el lóbulo frontal. Haces cortocircuito al perfeccionismo, literal. Como no puedes juzgar si la línea quedó fea o chueca, no te censuras. El movimiento de la mano es una descarga cruda. Apagas al juez interno. Exactamente. Y la tercera herramienta nos regresa al nivel kinestésico. Agarrar plastilina o arcilla cuando traes mucho estrés somático en los músculos. No para construir algo bonito, sino para descargar. Golpear, retorcer, amasar la arcilla. Esa vía motora es formidable. Y lo mejor es modelar la tensión y luego destruirla intencionalmente. Es recuperar el control, ¿no? Sentir que tú dominas al entorno y no el entorno a ti. Son recordatorios vitales de que necesitamos usar las manos y el cuerpo para ordenar la mente. Y justamente esa conexión tan física nos lleva a la reflexión final de este análisis. Ya vimos que el arte físico estimula el cerebro 10 veces más que una pantalla. Sí. Pero el mundo y la salud mental se están mudando al mundo digital, a la realidad virtual, al metaverso. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la psique humana cuando perdamos la fricción de la madera o el peso del lápiz? Es el gran debate ético y clínico de nuestra década, estoy convencido. Si el cerebro necesita el tacto para sanar, ¿la digitalización extrema podría alterar cómo nos curamos? Totalmente, porque por un lado, la tecnología democratiza el acceso, quita barreras geográficas, pero somos biología pura. El gran reto será equilibrar la tecnología sin perder esa necesidad visceral del tacto. El reto será no perder nuestra biología en un mar de píxeles. Pues con esa reflexión profunda cerramos el análisis de hoy. Ha sido un gran recorrido. Sí, y queremos recordarle a la audiencia que el bienestar mental requiere ser proactivos. Para quienes buscan transformar su entorno interno, la clínica Prometeo Terapia ofrece su primera sesión de evaluación completamente gratuita. Así es, no hay que postergarlo. El primer paso siempre asusta, pero es el único que cambia tu historia. Pueden agendar entrando a prometeo-terapia.com. La mente requiere herramientas reales y profundas. Las curitas superficiales nunca serán la respuesta. Nos escuchamos en el próximo análisis profundo.